Continuamos con las presentaciones. A continuación, el ingeniero Gilberto Alonso nos va a hablar sobre la corrosión y protección catódica, fundamentos básicos. El ingeniero Alonso es especialista en soluciones de protección anticorrosiva y catódica con más de 25 años de experiencia. Ha desarrollado importantes proyectos relacionados con soluciones de protección anticorrosiva y obras de protección catódica para sistemas de tubería de agua, gasoductos, poliductos, estaciones de bombeo y torres de alta tensión en sistemas de distribución eléctrica. A continuación, doctor Alonso. Buenos días. Primeramente, quiero darle las gracias al comité que gentilmente me invitó para hacer una presentación en relación a un tema bastante importante dentro de la industria hidráulica. También quiero hacerle llegar al profesor mi reconocimiento y que para mí es un honor compartir el mismo escenario con todos ustedes, con él, que en términos de experiencia es una leyenda en Venezuela. Todos los días nosotros salimos de nuestras casas y nos topamos con un fenómeno de corrosión. Este fenómeno de corrosión, nosotros lo pasamos por desapercibido. No sabemos, pero está ocurriendo. Siempre está ocurriendo en nuestros carros, nuestras rejas, en todo lo que vemos hay un proceso de corrosión. Sería interesante que conociéramos, entonces, ¿qué es la corrosión? La corrosión es un fenómeno electroquímico. Ese fenómeno electroquímico es producto de una interacción de una estructura con un agente, ¿ok? Ambiental, natural o químico. En nuestro caso tenemos que definir agentes ambientales como humedad, salitre, algún tipo de residuo que viene por la bruma, el sereno. Ustedes han visto sus carros que se les va atizando la pintura. Eso es un proceso de corrosión, pero de la pintura, del revestimiento. Y tenemos procesos químicos. Muchas veces nosotros nos topamos en nuestra vida que nosotros agarramos una pieza de acero, la tocamos así y a los 2 días tenemos las huellas marcadas. Nosotros tenemos un ácido y hemos tocado un metal y marcamos nuestra huella. Es un problema de la humanidad desde que descubrimos que podíamos hacer cosas con el metal. Gracias a Dios hemos evolucionado con, digamos, con la idea de que el metal nos puede seguir siendo útil. Cuando nosotros eh, tenemos un proceso de corrosión, ¿ok? Tenemos una estructura que genera dos zonas, zona catódica y zona anódica. No sé si se acuerdan ustedes de sus estudios de bachillerato cuando hablaban de oxidorreducción. El principio es el mismo. Tenemos una oxidorreducción en macro, en físico que es visible. Y eso tenemos que controlarlo a través de varios métodos. Nosotros tenemos dentro de esos procesos los diferentes tipos de corrosión. Tenemos corrosión uniforme. La corrosión uniforme es la que vemos a diario. Es una corrosión donde se genera una superficie con un hollín amarillo, un herrumbe, producto de óxido de hierro. Dependiendo del ambiente, puede ser mucho más agresiva y la producción es mucho más rápida y perdemos muchísimo material. Eso lo vemos en las rejas, lo vemos. Le pongo ejemplos caseros porque no todo el tiempo tenemos una tubería y pasamos arriba de la tubería. Todos caminamos por el Boulevard del Cafetal y esa tubería está en corrosión constante. No les puedo decir, miren la corrosión ahí porque no tenemos excavadoras a diario. Pero sí vemos en nuestra reja que el perro orinó y se está oxidando. Es un ejemplo de corrosión, ¿ok? Tenemos luego la corrosión galvánica. Es una corrosión cuando unimos dos metales que electroquímicamente tienen una diferencia potencial muy amplia. En ese momento generamos un par galvánico y comienza una corrosión. Y les repito, un ejemplo sencillo es cuando abrimos el capó del carro y vemos la batería. A más de uno de ustedes han visto el borne positivo sulfatado. No, ¿por qué está sulfatado? Porque tienes un borne de bronce y
un terminal de bronce y un borne de plomo. Cuando eso se somete a la humedad, al ácido de la batería, generas un electrolito, que es la base fundamental de la corrosión, y se te produce eso allí frente a tus ojos. Le echas limón, le echas agua, lo limpias, pero en esas condiciones vuelve a generar corrosión. Y ese proceso es indetenible si no tomas las medidas necesarias. Tenemos corrosión por picadura. Esta es un poco más específica. Cuando les decía que había agentes químicos muy puntuales, me refería a este tipo de corrosión. Aquí ocurre por dos razones. Por el ataque químico de un producto sobre una estructura, ¿ok? Una estructura que debería soportar ciertas condiciones, pero por uso o por manipulación se daña, viene el ataque químico, porque se botó algo. Eso sucede mucho en las industrias químicas en general, vemos tubos que se están perforando. Y se ve mucho en Caracas, en las zonas aledañas al metro. Cada vez que el metro arranca, drena corriente. Esas corrientes son corrientes parásitas. Esas corrientes parásitas entran a la estructura de Hidrocapital, Corpo Eleo o cualquier tubería que esté, cualquier estructura metálica. En el momento que esas corrientes de fuga consiguen un camino de menos resistividad, saltan al medio. En ese momento generan la picadura y se pueden evidenciar porque son huecos perfectamente circulares. Es algo visible, no es algo que tú puedas presumir, no puede ser que no, apenas abres, ves el tipo de picadura. Luego tenemos la corrosión intergranular. A efecto de la corrosión intergranular, el ejemplo que le puedo dar más claro es la soldadura. Cuando debilitamos a nivel metalúrgico, debilitamos la estructura de granos de un metal, bien sea por calor o por algún tipo de manipulación, el grano se deforma y puede generar una debilidad. Si ustedes han visto alguna vez en una práctica una tubería soldada, cada vez que el elemento termina la soldadura, en pocos minutos, en pocas horas, tiene un cordón amarillo justo en la que llamamos zona afectada térmicamente. Ese anillo de soldadura es producto de esa fragilidad intergranular. A veces lo vemos y se ve muy detallado una lámina y se ve una grieta oxidada. Y dice, no, fue que se partió. No, es que está ocurriendo un proceso de corrosión interno porque es un proceso de laminación y ese proceso de laminación generó esa fragilidad intergranular. En presencia de un electrolito, resulta que tenemos un problema de corrosión bien importante. Y luego tenemos corrosión por esfuerzo. Si ustedes han salido a campo o han visto algún momento eh, estructuras en construcción, ustedes ven el acero de refuerzo de las edificaciones. Cuando están los sunchos o las cabillas dobladas, en las curvaturas suele empezar la corrosión más rápidamente que en el resto de la superficie. Eso es un problema porque hay una deformación de la estructura por el esfuerzo de la manipulación al hacer el estructurado de la cabilla. Lo pueden hacer en su casa. Ustedes agarran un vaso con agua, le echan sal o agarran un poquitico de mayonesa, agarran un alambre de gancho y lo doblan y le comienzan a dar sin partirlo. Le dan hasta que estén sintiendo que se va a partir. En ese momento lo colocan en la mayonesa y lo dejan de un día para otro o 2 días. Cuando lo sacan, esa zona está corroída. ¿Por qué? Porque hicimos un esfuerzo de formación y ese esfuerzo de formación permite que se activen los procesos de corrosión superficiales. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer para contrarrestar la corrosión? O sea, la gente ha inventado muchas cosas, están los acero inoxidable, los recubrimientos, los nuevos materiales polímeros, etcétera. Pero no podemos construir un tubo de 54 pulgadas o un tubo de 100 pulgadas de polipropileno. Este, Llegará su momento y seguramente lo fabricarán, pero sigue siendo una estructura tubular metálica la que nos predomina. Igual que una torre de transmisión de alta tensión no es plástica, no es de madera, sigue siendo metálica. Hubo un momento que eran de madera, pero el tiempo de vida vive en contra.
Hoy día tenemos muchísimas cosas para ver cómo controlamos los procesos de corrosión. Lo primero es la selección de materiales. En la selección de materiales, si nosotros como ingenieros salimos a campo y decidimos construir una tubería o un cable estacado o cualquier elemento que va a estar sumergido o enterrado, debemos saber primero cuál es el medio. No vamos a seleccionar un aluminio para meterlo en el agua de mar, porque sabemos que va a fallar. Hace falta una buena selección de material. Lo segundo que se utiliza es añadir inhibidores de corrosión. Son productos que se utilizan dentro del mercado. Hay muchísimas marcas comerciales que sencillamente usted tiene un problema de corrosión, lo agrega y lo evita. Lo usamos a diario. ¿Quién no agarra el radiador del carro y le pone un anticongelante? Que si es rojo, que si es azul, que si es verde, eso es otro tema. Pero eso lo que hace es evitar la corrosión. Claro, también tiene otras propiedades, disminuir la temperatura, el punto de ebullición, pero los efectos que nos interesa hoy es un tema de corrosión. Después tenemos recubrimientos superficiales, como pintura y recubrimientos metálicos. Dentro de los recubrimientos superficiales, hay una gama importante de epóxicos, poliuretano, alquídicos, de diferentes marcas, diferentes calidades. Cada una está diseñada para un sistema en particular. Si es para mar, si es para arena, si es para arcilla, si es para la intemperie. La ingeniería se dedica a determinar qué recubrimiento vas a usar. Esa es la primera frente de batalla que tenemos contra la corrosión. La primera es el recubrimiento. Todos los tubos que instalamos en Venezuela, por llamarlo acá, vienen revestidos industrialmente, interna y externamente. Dependiendo del uso, llevan un producto interno diferente o un producto externo diferente. Eh, las inmensa cantidad de productos que están expuestos como transformadores de subestaciones, transformadores en los postes que lo vemos a diario, también tienen unos revestimientos especiales. Ese es el primer frente. Sin ese frente de revestimiento no estamos perdidos. Si nosotros ponemos un transformador en la subestación Guaira, como nos viene de planta, lo perdemos en un año. Entonces, el fabricante determina dónde va a estar ubicado y genera un sistema anticorrosivo adecuado. Después tenemos los recubrimientos. Tenemos recubrimientos metálicos, por supuesto. Estos recubrimientos metálicos los conocemos cromados, zincados, cobreados, ¿ok? El niquelado, que el niquelado es más que todo es decorativo. Eh, Son evidentemente sistemas interesantes, pero imagínense la tubería, el TUI 2, por ejemplo, o el TUI 3, vamos a meterle cromado. O sea, no es posible. O vamos a hacerle el zincado. El zincado es el galvanizado. El galvanizado es una deposición de zinc est- internamente en la estructura molecular del grano metálico. Eso nos permite entonces tener la mejor protección superficial que hay. Sin embargo, tiene un tiempo de vida. El galvanizado, si ustedes ven lo pueden ver un ejemplo, me gustan los ejemplos comunes porque no todos tenemos la oportunidad de meternos en estaciones de petroleras o en represas, sino en la calle. Ustedes ven un zinc de un techo y el primer día está brillante. Luego, a los pocos meses, está opaco y se ven unos granos, se le marcan unos granos, son los granos del galvanizado, de la deposición galvánica. Y eso no es que está fallando, eso es justamente que está haciendo el proceso. Cuando hablábamos al principio de la corrosión, hablamos de una área catódica y una área anódica. Eso que tenemos en esa superficie es justamente un área catódica y un área anódica que está haciendo sacrificio de su misma estructura para evitar que el alma del sustrato, el metal, sea atacado. Y finalmente tenemos la protección catódica, que es el caballo de batalla. Es el tema principal de, de la, de la protección, porque es la que nos permite tener mayor control sobre todas las variables. Sin embargo, como les digo, es la segunda al mando en el momento que decidamos hacer una obra. Si nosotros como ingenieros decidimos hacer una obra estructural y queremos darle larga vida de funcionamiento y a su vez queremos tener un bajo costo de mantenimiento,
tenemos que pensar en esa combinación. Ese matrimonio no puede romperse. Recubrimiento superficial, ¿ok? Bien sea alquídico, bien sea epóxico, bien sea poliamídico, bien sea pluretano. Y la protección catódica que respalda en el momento que algún recubrimiento falla, esa carencia de protección la respalda la protección catódica, ¿ok? Entonces no podemos hacer un proyecto, si salimos aquí de ingenieros y decimos, vamos a hacer una tubería y que aproveche un momento para hacer este break, ¿no? Me parece sumamente interesante que tomen en cuenta la protección catódica justamente en el día de la hidráulica. La protección catódica era una herramienta diaria en Venezuela. O sea, la gente vivía pendiente de la corrosión. Hicimos carrera, hicimos vida en esto. Y de hace unos años para acá, por razones que no sabemos, se olvidaron. Ya no existe la protección catódica. Ahora alguna gente me dice, y lo comentaba al ingeniero, ¿eso qué es? Protección católica, porque no, ni tienen idea. Entonces, ustedes como ingenieros, al momento que salgan, si quieren tener un proyecto que perdure en el tiempo y de bajo mantenimiento, métanse en el bolsillo el concepto de protección catódica. Es muy interesante, es muy fiable y les garantiza que su proyecto puede perdurar en el tiempo. Eh, Disculpe que se lo comente, pero la verdad que me parece interesante que ustedes, que son una nueva generación de ingenieros, se lleven, no van a salir aquí corrosionistas. Son muchos años para conocer todo el tema, pero sepan que existe algo que nos va a dar la herramienta para evitar perder un tubo. ¿Cuántas veces no escuchan ustedes que un tubo falló? Esta mañana conversaba con el ingeniero Griffith sobre el tubo del alimentador sur. Siempre falla. Han escuchado, no sé si conocen San Antonio de los Altos, hay un tubo que se llevó un edificio por el medio. Se llama el tubo, ese es el sistema panamericano, el tramo del burro. Pero la gente no entiende todavía que hace falta la protección catódica. Sencillamente va un tipo, pega un parche, y se los comenté ahorita. ¿Qué hace cuando solda el parche? Genera una zona afectada térmicamente alrededor del parche que está generando una corrosión. Y él dice, no, ya reparé el tubo. Pero los que conocemos el tema y hemos visto, siempre hay una corrosión al lado de la reparación. Eso es una cosa que lo hemos tratado de explicar, pero estos últimos años ha sido difícil de que lo entiendan. No sé por qué, pero pareciera que es complicado. La protección catódica. La protección catódica nos agarramos de ese par galvánico que les comenté hace rato, de óxido de reducción. No sé si algunos pasaron química con éxito o les estoy torturando, pero básicamente es eso, óxido de reducción. Uno se reduce, uno se oxida y había unos electrones que iban para allí y para acá. ¿Ok? Nos matábamos la cabeza balanceando la ecuación para que tuviéramos éxito y el profesor nos pusiera 20. Yo saqué 0,8 y ahora me dedico a esto, para que vean cómo son las cosas. Me dio tanto dolor de cabeza que decidí estudiar corrosión, porque decía, bueno, esto no puede ser tan peludo, no puede ser difícil, tengo que estudiar. Y ahora hago corrosión o controlo la corrosión. Nosotros tenemos una estructura, se sumerge o se entierra, hay una presencia de un electrolito, fundamental para que las líneas de corriente salgan de un lado a otro. Eso es un par galvánico. Eso se descubrió en la Segunda Guerra Mundial. Ya se conocía, pero en la Segunda Guerra Mundial se evidenció cuando los barcos llegaban de navegar, se partían. Y era un problema porque los remaches eran de un material y los barcos eran de otro. Le hablé de la corrosión galvánica. Ese par galvánico empezó a fracturar los pernos, los remaches, y el barco se abría. Y alguien dijo, oye, ¿por qué esto se está hundiendo? Claro, hermano, tienes un problema de corrosión. Si tú no atacas el problema de corrosión, no vamos a poder mantener el barco a flote. Se dedicaron a estudiar y descubrieron los mecanismos de corrosión que están presentes en esa superficie. Y aparecían las zonas galvánicas y las zonas anódicas y catódicas, perdón. Esas zonas catódicas y anódicas generaban un flujo de corriente y decidieron canalizarlas, ¿ok? Canalizarlas a través de algún elemento que permitiera que se corroyera otra cosa y no el barco, porque el barco, no podíamos estar sacando barcos a reflotar barcos cada rato. Imagínense ustedes, un tramo de tubería de 100 kilómetros que se fracture de 100 pulgadas de diámetro, no es fácil agarrar un tramo, ¿verdad, Carlos? Que no es fácil agarrar un tramo de 100 pulgadas de diámetro y cambiarlo de ubicación.
es complicado. ¿Qué surgió? La protección catódica. Comenzó como la protección galvánica. Favorecemos esa, ese intercambio electrónico de electrones de la superficie a través de este elemento. Son diferentes elementos que existen en el mercado, que tienen esa diferencia potencial entre ellos, pero son costosos. Entre todas las pruebas que se hicieron, descubrieron que magnesio, zinc, aluminio eran aleaciones de bajo costo y generaban una diferencia potencial sumamente importante entre lo que nos interesaba proteger y el ánodo, que es lo que queríamos que no nos importaba que se deteriorara. Comenzó entonces la industria de la protección galvánica. No existía la protección catódica por corriente impresa, que vamos a entrar en eso, sino era una protección catódica galvánica. Se generaron diferentes tipos de aleaciones en la industria naval. ¿Ok? No sé si ustedes han ido a una lancha, han ido a Morrocoy, ¿verdad? Y no han escuchado al lanchero que hay que cambiarle el comezarro. Tienen que escucharlo. Es más, ustedes se meten en Mercado Libre y ponen ánodo galvánico y le salen 4 empresas. Ponen comezarro y le salen 20. ¿Ok? Esa pieza, y se lo vuelvo a repetir, un ejemplo diario. Nosotros la corrosión la vivimos a diario. Todos los días es evidente en nuestro entorno la corrosión. Entonces, los ejemplos los tenemos a la vista. No tenemos que hacer una gran excavación o construir una torre Eiffel para verlo. Lo tenemos en casa. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos nosotros en la industria naval ese problema, se desarrollaron algunos ánodos. Los ánodos fueron ánodos básicamente para la industria de la protección galvánica, ¿ok? Y es parte de lo que nos toca ahora. Y me adelanté un poco respecto a la lámina. Cuando teníamos el problema del barco, o teníamos el problema de la estructura, el tubo, el cable estacado, la torre, hay muchísimas cosas que están afectadas. No el capo del Volkswagen ni el guardafango del FIA 1, porque nos han llamado que tengo un problema de corrosión en el guardafango del FIA. No, esos no son problemas que podemos resolver con esto, pero son problemas de corrosión que con la información previa de revestimiento podemos atacar. Muchas veces nos olvidamos de eso y no decidimos nada, sino simplemente llamamos el carro al latonero. Y el latonero llegó y dijo, mira, ¿qué tienes tú? No, una lata, agarra el hombre, la pica, la soldó y, oye, a los 6 meses tengo el carro otra vez corroído. No hubo una selección o un material de la estructura adecuado. Pusimos 2 láminas que no eran similares. Usamos una soldadura de bronce sobre eso. O sea, hay una cantidad de fenómenos. Después tenemos que evaluar las especificaciones y propiedades de los revestimientos que están. Hace un ratito les dije que la tubería enterrada, la primera barrera es el revestimiento. Hay infinidades de revestimientos, procedimientos, infinidades de técnicas para garantizar esa protección. La protección del revestimiento va a depender, como les dije hace rato, el medio donde está la estructura, el agente agresor. ¿Ok? No podemos comparar una torre en los llanos, por ejemplo, que hemos visto casos, o una torre en Arrecife. Son 2 cosas diferentes. Es la misma torre, pero el comportamiento en cuanto a la agresión es diferente. La agresión eh, marina, ya ahí entraremos en un tema mucho más profundo de lo que es el ion cloruro y todo esto, y nos vamos a entrar en química porque a ninguno de nosotros nos gusta la química. Entonces, por eso estudiamos ingeniería hidráulica, porque era que la química es más fuerte. ¿Qué pasa? Cuando estamos en ese proceso del revestimiento, tenemos que analizarlo, porque de eso va a depender lo que nosotros decidamos en nuestra protección catódica. La densidad de corriente, el tipo de ánodo. Hay pruebas que tenemos que hacer en el medio, porque si el medio es sumamente resistivo, como les digo, nosotros hicimos unas pruebas en un terreno en Maracaibo que la resistividad del suelo era altísima, era muy alta. Y por mucha corriente que inyectáramos ahí, no íbamos a lograr vencer el proceso corrosivo. Entonces, significa, por un lado, no podemos hacer protección catódica, pero por otro lado significa que es altamente
es un medio poco agresivo y nos permite tener un poco más de confianza y diseñar otro tipo de sistema. Entonces, hay que conocer esas características de la estructura. Muchos comerciantes, ahorita hay un boom de productos epóxicos, todas las marcas han sacado productos epóxicos, no hay ningún producto que sea malo. Todos los productos epóxicos son buenos. El problema que tenemos es la aplicación. Cuando nosotros vamos a hacer un producto, una aplicación de un producto de revestimiento, bien sea pintura o masilla, no, tenemos que garantizar que el sustrato, la superficie esté completamente limpia, libres de cloruro, libres de humedad. En estos días nos llamó una persona que tiene un tanque de agua en los Valle del Tuy. Este, se le está corroyendo las cabillas. Cuando se empieza a corroer la cabilla de la estructura, eso es una muerte anunciada y no hay nada que hacer. La sugerencia es abrir un hueco al lado y metan una cuota especial y hagan un tanque nuevo. No hay manera. Y nos pidió que le hiciéramos un mantenimiento. Mira, ¿qué podemos hacer para resolver el problema del tanque? Eh, Primero que tú tienes que sacar el tanque de servicio 28 días, porque si tienes humedad no lo puedes pintar. El hombre pegó el grito del cielo. Nosotros tenemos aquí, el agua nos lo ponen cada 15 días, 4 días cada 15 días. Y tú me vas a quitar 28. Y después que pintes, ¿cuánto tiempo duras pintándolo? Si lo fuésemos a pintar, son 7 días. La primera capa de fondo. Y después 7 días más. Van 14 días adicionales. Y después tienes que esperar que se seque, que son 7 días más. Entonces, tú le vas a quitar 2 meses de agua a un conjunto residencial. En esos 2 meses creo que puedes construir el tanque de agua. Es más caro, pero es que el problema fue cuando hicieron el tanque, no tomaron las medidas adecuadas en la fabricación. Entonces, tenemos que tener conciencia de lo que estamos haciendo. No es vender una pintura por venderla o aplicarla por aplicarla. No, yo voy a pintar ese tubo porque me gusta. No, no, tienes que tener criterio y sobre todo, como le dije hace rato, las obras de ingeniería que manejamos nosotros son obras de ingeniería de envergadura. No es lo mismo que se rompió el tubo de agua que va de la aducción de la toma en el edificio afuera al tanque, a que se rompió el tubo del Encantado, el tubo del Burro, el alimentador norte, el sistema panamericano. Son enormes las reparaciones y muy costosas. Entonces, nuestra selección debe ser bien precisa. Después tenemos el siguiente punto, es las características de construcción y dimensiones geométricas. Hace rato les hablé de una lámina que puede tener corrosión por fragilidad granular, intergranular. Porque una lámina, el proceso de laminado, los que quieran meterse a curiosear un poco, el proceso de laminado, agarras una pieza metálica muy grande, la pasa por unos rodillos, ida y vuelta, hasta que genera una lámina. En ese proceso hay una deformación. El tratamiento de esa lámina no puede ser igual al tratamiento de un tubo, ¿ok? Cuando lo vas a tratar o lo vas a utilizar para la presión catódica. Tienes que tener claro eso. Y las dimensiones. Las dimensiones es importante. Nosotros vamos en función de la densidad de corriente. La densidad de corriente va a depender del área expuesta. Los eruditos de la corrosión estiman el 5% de falla en una tubería nueva. Cuando tú vas a instalar un tubo, dice, bueno, voy a asumir que tengo el 5% de tubería expuesta, que son los golpes por manipulación, el soldador se le cayó una herramienta, las cinchas cuando lo mueven, donde lo apoyaron. Para un tubo nuevo. Pero cuando el tubo es viejo, que podemos tener miles de casos en Venezuela, a veces hemos estimado hasta el 90%. Y yo, particularmente, he estimado hasta el 100% de falla de revestimiento. En tuberías que tienen 40 años instaladas. Y nadie ha tenido la idea de ver qué está pasando. Solamente explotó el tubo, vamos a verlo. Claro, cuando tú le metes esa estimación, los costos se van por arriba y la gente dice, no, eso es muy caro, vamos a seguir reparando. Lo que pasa es que tú vas a ir reparando sobre reparaciones, sobre reparaciones, sobre reparaciones y no termina nunca. Es un círculo vicioso. Luego tenemos lo que se refiere a los sistemas de protección catódica que estén en eh, en la zona. En Caracas, Corpoelec tenía, cuando era el TC de Caracas, un sistema de protección catódica, y puedo decirlo, el mejor sistema de protección catódica después de PDVSA. Habían traído tecnología que ahorita
ya ni siquiera se piensa en eso. Tecnología de monitoreo remoto. Desde un celular, cualquiera podía verificar cómo se estaba comportando un proceso de corrosión en cualquier parte, desde un terminal de computadora. Y Hidrocapital tenía sistemas de protección galvánica y en algunos casos tenía protección catódica. Cuando tú tienes dos sistemas trabajando cercanos, tú estás generando una, una inyección de corriente por un lado y por otro lado otra condición de inyección de corriente que no necesariamente son iguales. Entonces tienes que ver qué está pasando porque puedes utilizar, como se usó muchas veces, un tubo de sacrificio del otro. Nosotros en la experiencia conseguimos tubos de Hidrocapital con Electricidad de Caracas, con lo que es Corpolé, que había el salto de corriente entre un tubo y otro, porque no había una planificación, pasaba el tubo de Hidrocapital, llegó Corpolé y tiró o Electricidad de Caracas tiró un tubo arriba, o viceversa. Y la distancia y las normas de prevención para que no hubiera ese salto de corriente no las aplicaron correctamente y ahí se generaba. Entonces, o fallaba la electricidad o fallaba el tubo de agua, dependiendo de quién tenía mayor fuerza en la inyección de corriente o quién tenía menos anodos de sacrificio. Entonces, eso es importante tenerlo. En Campo Travieso, PDVSA tiene, si ustedes han ido a Puerto La Cruz, ¿verdad? Todos han ido para Puerto La Cruz. Ustedes van en la autopista de José y hay un corredor vía de tubería y hay aproximadamente 12 gasoductos y todos tienen protección catódica, pero a su vez están interconectados entre ellos para hacer un sistema equipotencial. ¿Por qué tiene que ser equipotencial? Por lo que le comenté hace rato. Nosotros tenemos que manejar esas corrientes de esos potenciales electroquímicos de igual manera. Entonces, se instalan sistemas, se igualan las corrientes y evitamos que la corrosión agreda a uno en preferencia a otro tubo, sino que en general se mantiene parejo la protección, en términos coloquiales. ¿Ok? Luego tenemos el punto de las condiciones de línea de transmisión. En la ciudad no pasa tanto, excepto cuando está el metro cerca, que es nuestro dolor de cabeza más grande. Pero en Campo Travieso tenemos líneas de alta tensión. En física de tercero o cuarto año, no recuerdo, no me acuerdo en qué año estudié esa cuestión, existen las líneas de campo, de las líneas, la ley de la mano derecha, ¿se acuerdan? Todo eso. Lástima que se lo tenga que recordar, pero tienen que acordarse. Esas líneas salen generadas por un campo magnético de las líneas de transmisión, entran a la Tierra, ¿ok? Y ustedes se pueden decir, no, eso es mentira. Ustedes pueden medir una diferencia potencial debajo de una línea de alta tensión contra un neutro, contra una tierra, contra la pata de la torre, por llamarlo de manera coloquial, y pueden llegar a tener 2 milivoltios. 2 milivoltios es bastante. Esos 2 milivoltios son suficientes para hacer un efecto negativo en una tubería. Entonces tenemos una tubería que va a campo travieso y tenemos una línea eléctricas en paralelo o que lo cruza. Vamos a tener que implementar un sistema diferente. Es un poco más ingeniería, se colocan anodos de magnesio para ir mitigando, pero es un problema grave y ustedes como ingenieros, cuando van a hacer una tubería, no pueden sentar, el ingeniero decía, nos quedamos en los escritorios y nos sentamos y somos bueno, unos verdugos, usamos inteligencia artificial, le damos y sacamos un proyecto, pero jamás fuimos al campo, jamás vimos, oye, pero que aquí pasa una línea de alta tensión y no pueden confiarse de Corpoelec, porque Corpoelec no tiene levantamiento de su torre. Entonces, como ingenieros, tienen que salir a campo. Se ponen su pato de seguridad, su casco y salen a campo. Patean el campo y ven, mira, efectivamente tenemos una línea, tenemos un tubo. Ah, es un tubo de 8 pulgadas. Ah, no, eso se repara fácil. Sí, pero ese 8 pulgadas es el que le da el agua al Ministerio de la Defensa. Entonces no te metas en problemas. Tienes que pensar. O sea, las variables de construcción son muchísimas. No es solamente hacer el tubo, el fabricante hizo el tubo, lo revistió, se lo dio a la empresa que hace la protección catódica y listo. No, no, hay muchísimas variables que tenemos que tomar en cuenta al momento del diseño y al momento de la construcción, de manera que tengamos resultados positivos. Porque qué bien, instalamos un tubo y al año explotó, tendríamos muchísimos problemas con eso. Bueno, aquí tenemos los ánodos galvánicos, para ser un poco más
rápido el asunto. Bien, tenemos el sistema de ánodo galvánico. Es un sistema de ánodo muy sencillo. Le voy a poner la gráfica aquí para que adelantar. Tenemos un ánodo y un cátodo. El cátodo es la estructura que nos interesa. Esto es una gráfica muy básica. Podemos pensar que el cátodo es el tubo. Y tenemos un ánodo, ¿ok? Puede ser de magnesio, generalmente de magnesio en tierra, que genera un flujo de corriente que va del ánodo al cátodo. Cada vez que los electrones salen del ánodo, hay desprendimiento, hay corrosión y vamos al cátodo. Cuando el electrón entra, tenemos un proceso de reducción y nuestro tubo está protegido. Estos son más o menos los ánodos que hay en el mercado. Ánodos de magnesio, que son una aleación 100% magnesio, a veces le ponen algo de aluminio. Tenemos un relleno que facilita el drenaje de corriente en el medio. Estos son ánodos de zinc y ánodos galvánicos. Les hablaba de los barcos. Estos son ánodos que se le pegan muchísimas veces a los tablestacados, tuberías enterradas, a tuberías sumergidas y cascos de barco. Corriente impresa. La corriente impresa sigue siendo el mismo proceso, ánodo, cátodo, pero esta vez tenemos aquí una fuente que genera esa diferencia potencial entre estos ánodos y esta tubería. Nosotros conectamos a través de unos cables a estos ánodos que son, ya se lo voy a mostrar, son ánodos de ferrosilicio, puede ser de grafito, óxidos mixtos, y generamos un flujo de corriente que va de aquí hacia el tubo. Esto suele corroerse, el tubo se mantiene reducido. Nosotros con este equipo podemos controlar la corriente. Este equipo nos va a permitir saber cómo se comporta el tubo a nivel de corrosión, si el revestimiento falló, si se está deteriorando, porque el consumo de corriente sería mayor y nos permite manejar el control del proceso corrosivo. Estos son los ánodos más o menos más comunes, ferrosilicio cromo, grafito, ya está descontinuado. Está el ánodo de corriente impresa y, perdón, el ánodo de óxidos mixtos, es el, el que se está usando ahora. Esto te puede durar 8 años, este te puede durar 40 años. Ok, entonces imagínate tú, instalas un sistema. Yo he instalado sistema y yo se lo dije una vez a Odebrecht en aquel momento. Cuando eso falle, ya yo no voy a estar aquí, porque es demasiado tiempo para que un equipo de esos falle. O sea, son altamente fiables. Estos son los equipos de generación eléctrica. Son rectificadores. Ok, esto es un transformador de corriente continua. Entra un voltaje X, dependiendo de las necesidades o o lo que disponibilidad. Genera aquí tiene la salida y va conectado al lecho de ánodo. Estos equipos son los más comunes ahorita en el mercado. Hay diferentes maneras, pues son diferentes tamaños. Hay una tecnología que lo pone a funcionar con paneles solares. No es la más usada, a pesar de que la energía solar es la que se está vendiendo más en el mundo, pero no son tan... la capacidad de carga para generar la corriente que se necesita no son tan buenos. ¿Cuáles son las industrias en las cuales manejamos la protección catódica? Las industrias petroleras, acueductos, hidrológicas, hidroeléctricas, navieras y la alimenticia. Nosotros tenemos la protección catódica o anticorrosiva en estas industrias básicamente, protección de tuberías enterradas, perdón, protección de estructuras metálicas enterradas o sumergidas, tabla estacado, fondos de tanques pero por fuera, lo que está en contacto con la tierra. Porque el perímetro del tanque usamos revestimiento, no hay manera de proteger lo que no sea revestimiento. Y la parte interna dependiendo del fluido. No podemos proteger un tanque de gasolina porque no aplica por la resistividad de la gasolina, no nos permite esa diferencia potencial entre un ánodo y un cátodo. ¿Ok? Bueno, se estima la importancia, como le decía al principio, de un proyecto de envergadura es la durabilidad en el tiempo. Nosotros instalamos un equipo o una estructura, tenemos que garantizar que dure lo suficiente para el uso de todos los que están a la disposición y que sea bajo mantenimiento. Si nosotros tenemos un sistema de presión catódica, les garantizo que una tubería no va a fallar y los costos de reparación son menores.
Es un sistema de mantenimiento preventivo, no correctivo. Cuando hacemos un proyecto tenemos que tener claro, algunos eruditos dicen que es entre el 10 y el 12% del proyecto general. Si construir un gasoducto cuesta $1.000.000, el 10% va a ser en protección catódica. De verdad, muchas gracias por el tiempo. Espero que no son corrosionistas. Espero que les sirva la inquietud. Hay muchísima bibliografía, muchísimos videos. Ustedes son de la generación de los videos. Se meten en YouTube y van a conseguir videos de construcción de protección catódica. No tienen que leer ni siquiera. Solamente vean videos. Y con eso es suficiente para que entiendan la importancia de esto. No es enterrar el tubo y que llegue el agua. Eso es importante. Lo importante es que le llegue en el tiempo, que pasen años y entonces ustedes digan, ese tubo tiene 40 años funcionando. De verdad, muchas gracias. Gracias, Carlos, por la oportunidad. Y disculpen el tiempo. Gilberto, muchas gracias, Gilberto, por tu presentación. Hay un par de preguntas que están llegando acá, vienen de UCAP Guayana. Voy a tratar de consolidarlas para no hacer muy extensiva la ronda, ¿no? Pero uno tiene que ver fundamentalmente con la corrosión en concretos colocados en ambientes marinos. Y a su vez, que de alguna forma se puede relacionar con cuáles pueden ser las medidas preventivas de los fabricantes de acero de refuerzo para evitar corrosión en el acero de refuerzo. Ok, fíjate. Nosotros en concreto, cuando tenemos corrosión en concreto, nos damos cuenta cuando ya el daño es inevitable. Normalmente se fractura, hay una penetración del electrolito de manera radical, no podemos hacer nada y ya es tarde cuando nos damos cuenta. ¿Qué hacemos para prevenir? Durante la construcción existen algunos mecanismos de protección. Ok, en su momento hubieron productos que se le agregaba al concreto que eran, como les hablaba, inhibidores de corrosión que aumentaban esa resistencia que normalmente ocurría. Sin embargo, eso no tuvo mucho éxito porque el concreto sigue siendo un problema para todos nosotros. Y también porque hay unos eruditos que dicen que cuando hay una tubería, un elemento en concreto, no tiene que haber corrosión porque el pH es muy alto, es un electrolito que no, o sea, no es un electrolito líquido, es un sólido, y entonces no han generado ningún tipo de reparación o de prevención al momento. Nosotros tenemos en Maracaibo el mejor sitio, es el lago de Maracaibo, el lugar más corrosivo del mundo. Está el Instituto de Corrosión de Venezuela, que es de la Luz. Se han desarrollado los mejores estudios en corrosión en concreto, han estado ahí. Y la respuesta siempre ha sido lo que les digo, no han podido percibir el daño antes, siempre cuando el concreto está partido. Y en ese momento se nos complica. ¿Qué podemos hacer qué hace la gente que trabaja con el acero estructural? Bueno, el almacenaje tiene que tener un buen almacenaje. Si tú vas a construir algo orilla de playa, ten previsto el almacenaje del material, agregarle muchas veces. Hay gente que dice que es una locura, pero yo le he sugerido protegerlo con aceite. En el momento que echen el aceite y en el momento que van a vaciar, ok, lavan y, y arman. Porque cuando tú armas la cabilla, resulta que lo van a hacer a los 3 días, el vaciado. Esa exposición por la bruma del mar, la bruma marina, queda allí. Y lo que hiciste fue contener toda la corrosión, perdón, todos los elementos de agresión dentro del concreto. Entonces, atrapaste el ion cloruro, que es un tema, como les digo, bastante complicado, dentro del concreto. Tú terminaste tu construcción, perfecto, ahí lo dejé. Pero ese ion sigue estando presente ahí, con una pequeña presencia de oxígeno, comienza la corrosión, se agrieta y cada vez que una cabilla empieza a oxidarse, crece 3 o 4 veces su diámetro. Entonces, imagínate, si tiene media pulgada, ¿cuánto crece la cabilla en su momento más crítico de la corrosión? Lo recomendable son las técnicas de construcción, tener las medidas adecuadas en cuanto al, al uso del material, prever si es ambiente marino, cómo lo vas a tratar, lavar antes de vaciar. Yo me llamó un caso, un edificio en La Guaira, que el tipo le explotó un porche de un edificio
por costo, utilizaron arena de la zona y metieron en la mezcla cloro, sal. Entonces acabaron con el edificio. Pero en general, eso es lo que más podemos recomendarle. Y como le digo, la corrosión en concreto es bastante compleja, es un mundo muy complicado. La gente lo utiliza inclusive como revestimiento. Creo que el tubo, la aducción norte, creo que está, si no me equivoco, El alimentador norte. el alimentador norte, está revestido internamente de concreto Un tramo tiene revestimiento. sí, porque ya la corrosión era tan grande y cambiar un tubo ahí es tan complicado y decidieron revestirlo. Entonces, habría que estudiarlo cada caso particular. Bueno, muchas gracias, Alberto. No, gracias a ti.